Bueno, muy buenas tardes ya y bienvenidos a una nueva edición del programa Estación de las Letras, que es un programa que tiene una vocación de encuentro con la gente joven enorme y que se plantea muchos objetivos para acercar a la gente al maravilloso mundo de la lectura, pero de manera muy especial a la juventud. Por eso hoy nos encontramos en una sala llena de gente joven, son estudiantes del Instituto San José de la Rinconada, que es uno de los mejores institutos de la provincia de Sevilla, instituto público que está haciendo un gran trabajo, y quiero agradecer públicamente a su directora Carmen y a su vicedirector, a José Antonio García Vaquero, a todo el equipo de profesores que siempre está al pie del cañón, la posibilidad de colaborar un año más con Estación de las Letras. Quiero darle las gracias a uno de los mentores del programa, él es Salvador Gutiérrez Solís. Bueno, Salvador es un hombre todoterreno, que lo sepáis. Salvador es un hombre que escribe unas maravillosas novelas de suspense, policíaca, que tiene un montón de seguidores en lo que antes era Twitter, ahora es X, por unos hilos narrativos que hace que lo convierten en un maestro del género. Alguna vez tendrá que venir a explicar cómo se consigue. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿100.000? 155.000 seguidores, un influencer en la red social X, es una barbaridad, o sea, 155.000 seguidores, y eso lo está consiguiendo fundamentalmente a través de esos hilos narrativos. Y luego tenemos la suerte, inmensa suerte, de tener, bueno, yo creo que a uno de los conferenciantes que más, por lo que me ha contado, metas volantes lleva en lo que va de temporada. Daniel Blanco, bueno, es uno de los grandes referentes de la literatura joven, la narrativa joven, y me ha contado que solo en lo que llevamos de año lleva un centenar de presentaciones, de conferencias, de tertulias. Un centenar, o sea, y estamos, que no hemos acabado el mes de marzo, con lo cual, fijaos, bueno, pues la demanda que tiene, el trabajo que está realizando, el interés que tiene su obra, y de verdad, Daniel, es un lujo que puedas estar con nosotros aquí en La Rinconada, en Estación de las Letras. Estación de las Letras va a tener durante toda la primavera un montón de citas. Vamos a estar en institutos, vamos a estar en parques, vamos a estar en teatros, vamos a estar en el Centro de Artes Escénicas y Visuales, es decir, vamos a ir recorriendo diferentes paradas, como si fuera un tren de letras que nos va a llevar por diferentes recorridos en torno a la novela, en torno al teatro, en torno a la poesía. Y la idea es que veáis la literatura de forma diferente, no de manera impuesta, porque a veces podemos entender que hay que leer porque nos lo dicen para aprobar una asignatura. Si no leemos una materia, pues a ver cómo conseguimos, ¿no?, la nota para superarla, pero nosotros lo que buscamos es que encontréis los libros que verdaderamente os gusten y que descubráis que hay una variedad inmensa, a mayores de las magníficas recomendaciones que seguro hace el equipo de Lengua y Literatura, que no me cabe la menor duda, así será, pero que sepáis que hay todo un universo de gente que merece la pena descubrir, gente joven, gente potente, gente que tiene unos libros súper chulos, y esa es la idea de este proyecto Semilla, que sobre todo a través de la lectura intenta algo que me parece muy importante, que no os engañen a través de las redes sociales, que hay mucho bulo, que hay mucha mentira, que hay mucho ataque, que se meten con personas por ser diferentes a la mayoría, y eso no nos gusta. No nos gusta, oye, que se cultive el odio a una persona porque sea gay, o a una persona porque tenga una determinada religión, porque sea mujer, en fin. Se están creando una serie de situaciones donde pensamos que si la gente joven lee, pues va a ser más libre, va a ser más fuerte,
va a tener más oportunidades, va a tener más futuro y seguramente no os la van a colar ni de lejos, porque vais a estar preparados precisamente para un mundo que es complicado, pero nosotros queremos una juventud fuerte ahí, poderosa, que se coma ese mundo y que diga aquí estoy yo frente a cualquier engaño o contra cualquier persona que, oye, que venga a decir que el odio es lo primero y después el ser buena persona. No, nosotros queremos buenos lectores porque queremos buenos jóvenes y buenas personas. Y bueno, Daniel es un buen lector, en consecuencia es un buen escritor y además es buena persona porque tiene una mirada limpia, nada más hay que verlo. Bueno, él es joven, como veis, y a pesar de su juventud ya ha ganado el Premio Jaén de Narrativa Juvenil y ha sido finalista del Gran Angular. Son dos de los premios más prestigiosos de España, dos de los premios más importantes. Él es periodista, ha trabajado como periodista, ha estado en El Correo. Yo también soy periodista, ahora estoy en otra etapa, igual que él. Coincido con él cuando dice que la vida son etapas y él, bueno, temporalmente está haciendo ahora menos periodismo porque está, bueno, enamorado de su profesión de escribir, le encanta escribir y tiene novelas para adultos, pero él está también muy volcado en la gente joven, en un oficio que él entiende hay que llevar con mucha templanza, pero sobre todo está haciendo lo que quiere, porque lo que no se quería ver es con 80 años, según he podido leerte, haciendo, bueno, pues lo que la vida te llevara. A mí me parece muy importante ese mensaje, yo creo que hay que ser bueno, pero sobre todo también hay que ser libre y hay que intentar hacer lo que uno quiere porque eso nos permite ser más felices, ¿no? Y con ese mensaje, que yo creo que es toda una declaración de Daniel Blanco, pues yo le voy a pasar el micrófono, en este caso, a la mesa, porque ellos están microfonados, esto es para vosotros después, y le voy a dar la palabra a Salvador para que conduzca la tertulia con Daniel Blanco. Para ambos os pediría, por favor, un aplauso fuerte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Bien? Ya esta hora de viernes es fabuloso, ¿no? Eso es lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, pues yo siempre empiezo, este es el tercer año que vengo a vuestro instituto presentando a algún autor o alguna autora, y yo siempre empiezo con lo mismo. No podéis imaginaros la suerte que tenéis de vivir y de ser de La Rinconada, os lo digo sinceramente. Si vosotros creéis que esto es habitual, esto no es tan habitual. Y un programa como Estación de las Letras no es nada habitual, pero no estoy hablando en otras ciudades del tamaño de La Rinconada, no, estamos hablando de Sevilla capital, estamos hablando de Córdoba, de Burgos, de Santander, estamos hablando de ciudades mucho más grandes que no tienen ni mucho menos esa programación cultural y sobre todo esa programación orientada a la promoción del libro y de la literatura. O sea, por eso siempre os hago un ruego, por favor, disfrutarlo, porque cuando pasan unos años y muchos de vosotros seáis lectores y lectoras, recordaréis, anda, Daniel Blanco, joder, acaba de ganar el Planeta y fue el que estuvo con nosotros en el instituto y que lo bien que nos lo pasamos, no sé qué, anda, si estuvo Susana Martín Gijón, que han hecho una peli sobre su novela y estuvo también en el instituto. Y así vais a tener la oportunidad de conocer a un montón de autores y de autoras que algunos están empezando, otros están ya muy consolidados, como el caso de Daniel, pero que os van a marcar como lectores y que vais a recordar toda vuestra vida. Mira, escribí una novela juvenil siendo adulto. Yo solamente he publicado una y me costó muchísimo trabajo. Fue en la pandemia y me dediqué a espiar cómo hablaban mis hijos. Mis hijos tienen vuestra edad y yo me dedicaba, cuando no me veían, me dedicaba a espiarlos. Entonces aprendí lo de random, en plan y todo ese tipo de cosas que decís vosotros. Pero claro, y me metía en sus perfiles, veía de los intereses, las conversaciones con los amigos, y aún así me costó mucho trabajo. Porque, os voy a contar una cosa, pero no se lo digáis a nadie. Los adultos nos metemos entre pecho y espalda cada rollazo, cogemos un libro y a lo mejor un tostón es soporífero, pero aguantamos. Vosotros no, vosotros a las 10 líneas, como aquello no esté interesante,
le pegáis una patada y a otra cosa. Y tiene su parte positiva y su parte negativa, pero esa es la realidad. Entonces, a mí me costó mucho trabajo escribir una novela juvenil que luego yo me quedé muy satisfecho como me quedó. Y si es complicado el escribir una novela juvenil, yo creo que es aún más complicado lo que hace Daniel Blanco, que es día tras día enfrentarse, estar con chavales y chavalas de vuestra edad y hablar sobre literatura con vosotros y que os lo paséis bien. Porque esa es la intención, que lo paséis bien. Entrar en el mundo de la literatura disfrutándola, como lo ha dicho Raquel anteriormente. Y claro, hemos traído hoy un auténtico especialista, ayer lo tuvimos también con Pablo Gutiérrez y hoy con Daniel, que él es de Huelva, de Moguer, el pueblo de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, tenéis que leerlo. Y desde hace unos años, cuando no está en un avión o está en un tren, vive en Sevilla, y como ha dicho Raquel, él ha publicado 9 libros, pero a mí me gusta destacar estos 2. El secreto del amor, que ganó el premio Jaén de novela juvenil, que es uno de los premios más importantes que hay en España de novela juvenil, y como era en un principio, que es finalista del Gran Angular, que el Gran Angular es como el sumum de los premios de novela juvenil, ¿no? Y yo creo que voy a hablar poco ya porque sé que está deseando comenzar, Daniel, así que os dejo con Daniel Blanco, al que tenemos que recibir con un aplauso, por supuesto. Me voy a bajar aquí, ¿vale? Me voy a poner aquí, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bueno, muchas gracias por dedicar un ratito de vuestro día a esto. Yo, como ha dicho Salva, me llamo Daniel, vamos a estar aquí, nada, un poquito más de 3/4 de hora. Y a mí, antes de empezar, me gustaría pediros 2 cosas. Oye, lo primero, no he venido de Ibiza, que ayer tuve allí una charla, no he venido de Ibiza a soltaros el rollo. No quiero ni aburriros, ni que esto sea un tostón. Yo lo que quiero contaros es qué hay detrás de un libro, cómo vive un escritor y cuáles son los secretos del mundo de los libros, que posiblemente nadie os haya contado. Por favor, os pido algo. Si lo que os cuento nos interesa, decídmelo y hablamos de otra cosa. Que a mí no me molesta, oye Dani, eso nos aburre. Y hablamos de lo que queráis, que yo quiero que esto sea un ratito agradable, tanto para vosotros como para mí, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, oye, no me dejéis hablar solo todo el rato, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, estoy aquí para eso, ¿vale? Bueno, como decía Salva, me llamo Daniel Blanco, soy de un pueblecito de Huelva, de Moguer, pero vivo aquí en Sevilla. Y fijaos una cosa, soy escritor, porque lo que más me ha gustado siempre ha sido escribir. Yo el otro día estuve en mi instituto y me decían los profesores que yo, cuando tenía vuestra edad, era un alumno muy pesado, muy pedante, porque los profesores me pedían un trabajo de un folio y yo lo entregaba de 3, de 5, de 7, porque lo que más me gustaba era escribir. Si me preguntáis por cuál es el primer recuerdo que tengo de los libros, el primero, mi abuelo tenía una biblioteca, casi como este salón de actos, una biblioteca donde nunca me dejó entrar. Mi abuelo decía que los libros no eran cosa de niños, que los niños rompían los libros, los arrugaban, los manchaban. Y yo me acuerdo, cuando era niño, pasar un montón de tiempo en la puerta de esa biblioteca, esperando a ver si mi abuelo, en algún despiste, se dejaba la puerta abierta y yo podía colarme. Eso nunca pasó. Yo no conocí la biblioteca de mi abuelo hasta que mi abuelo murió. Yo ya estaba en la universidad, pero fijaos, me acuerdo perfectamente de un cartel que había en la puerta, un cartel rojo que decía: una biblioteca es el hospital del alma, porque ahí se cura la peor enfermedad de todas, la ignorancia, no saber las cosas. Fijaos, yo crecí pensando que los libros eran algo prohibido, que no sabía por qué mi abuelo no me dejaba entrar en esa biblioteca. Yo ya con 11, 12 años le dije a mis padres que quería ser escritor. Mis padres, evidentemente, en un arranque de lucidez, me dijeron: oye, Daniel, no hay ninguna carrera para ser escritor, tienes que estudiar algo. Estudié periodismo porque me parecía que era casi lo mismo a ser escritor, contar el mundo. Y fijaos, empecé trabajando en un periódico, bueno, hablando de política, de crímenes, de un montón de cosas, y después me contrataron en una revista y viajé por todo el mundo entrevistando a gente que a lo mejor os suenan: Beyoncé, Justin Bieber, Nicki Minaj, Ariana Grande, Karol G, Becky G, Anuel, Bad Bunny. Pues estaban viajando por todo el mundo entrevistando a toda esta gente. Y un día me pasó algo. Estaba en Nueva York, acababa de entrevistar a María Carey, la del villancico este tan famoso, la del grito. Y bueno, terminé la entrevista, iba para casa, y sabéis, bueno, iba para el hotel y me di cuenta de que no era feliz y de que no era eso lo que yo quería hacer. Así que me lo pensé esa noche y a la mañana siguiente dejé mi trabajo, volví a España y yo, contentísimo, bueno, dando saltos de alegría, les dije a todo el mundo que iba a escribir un libro.
Y bueno, ha sido uno de los mayores chascos de mi vida, una de las grandes decepciones. Mi familia se echó las manos a la cabeza porque decían, oye, Daniel, ¿tú estás bien? ¿Cómo vas a dejar un trabajo fijo por intentar escribir un libro? Eso no se hace. Ten cuidado. Y muchos amigos míos, mis amigos, lo que me dijeron es, Daniel, ¿tú sabes cuánta gente hay que quiere ser escritor y poquísimos lo consiguen? Tú no vas a ser uno de ellos. Ten cuidado porque te vas a estrellar, porque vas a fracasar, porque no lo vas a conseguir. ¿Y sabéis qué? Que era verdad que estaba la posibilidad de fracasar, de no conseguirlo, de estrellarme, pero había algo que me daba mucho más miedo, que era verme un día con 90, con 100 años, siendo un abuelito y darme cuenta de que nunca había intentado, por lo menos intentado, hacer lo que más quería, que era escribir un libro. Así que fijaos, sin trabajo, me acababa de comprar un piso, sin trabajo, con un piso recién comprado, con mi familia preocupada y con la mitad de mis amigos machacándome, decidí que iba a escribir un libro y empezó el peor año de mi vida. ¿Sabéis más o menos cuánto se tarda en escribir un libro? Aproximadamente. Bueno, ¿tu nombre, perdona? Daniel, bonito nombre. Pues, bueno, más o menos eso, si te concentras en 8 meses, 10 meses, un año, lo tienes absolutamente controlado. Fijaos, yo siempre escribo igual. Escribo primero en una habitación en casa de mis abuelos y cuando me quedan 2 meses para terminar la novela, siempre hago lo mismo. Me voy a un monasterio con unos monjes que tienen voto de silencio. ¿Sabéis lo que es el voto de silencio? Unos monjes que no pueden hablar ni siquiera una palabra, ni siquiera hola, buenos días, nada absolutamente. Me voy allí a vivir con ellos y termino mis novelas. Todas las novelas que he escrito las he acabado en este monasterio y con estos monjes que tienen voto de silencio. Fijaos, el verano pasado estuve allí porque estuve terminando una de mis novelas y el monje que más tiempo llevaba en el monasterio había cumplido 50 años sin hablar. Y ya le habían dicho los médicos que jamás volvería a hablar, porque sabéis que las cuerdas vocales es un músculo que cuando pasa el aire vibra y de ahí sale el sonido. Pues bueno, le habían dicho los médicos que las cuerdas vocales se le habían convertido en una piedra y que no volvería a hablar por mucho que quisiera. Bueno, os decía que decidí que quería ser escritor y que empezó el peor año de mi vida. ¿Sabéis por qué? Porque durante ese año que uno está escribiendo, uno se levanta un día, otro día, otro día, otro día, otro día, sin saber si lo que está escribiendo, si se va a publicar, si no se va a publicar, si va a vender, si no va a vender, si le va a gustar a alguien o no le va a gustar a alguien. Yo tengo amigos, o todos tenemos amigos, que lo han dejado todo, han publicado un libro y después han vendido 40 o 50 ejemplares. ¿Sabes lo que es eso? Poquísimo. Que te lo compra tu familia y poco más. Pues con ese miedo me encerré el primer día en casa de mis abuelos y lo primero que tuve claro, es que quería escribir para vosotros, que quería escribir para la gente joven. ¿Y sabéis por qué? Porque me da mucho coraje cuando yo escucho a alguien decir, a mí no me gusta leer. Yo siempre digo, eso es mentira. ¿Y sabéis por qué creo que es mentira? Porque jamás he escuchado a nadie que diga, a mí no me gusta la música. Puede que no te guste Aitana, pero sí Lola Índigo, puede que no te guste Quevedo, pero sí Bad Gyal. Siempre hay un estilo, un cantante, una canción que te gusta. Cuando alguien dice, fijaos, a mí no me gusta leer, eso solo significa que no ha encontrado todavía ni un libro, ni una página, ni un párrafo, nada que le haya emocionado un poco. Yo quería escribir libros que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía vuestra edad. Decía Salva que los mayores leemos libros y los aguantamos, yo no. Yo tengo mucha paciencia con la gente, pero muy poca con los libros. Yo empiezo a leer un libro y si no me gusta, lo dejo y cojo otro. Y si no me gusta, lo dejo y cojo otro. Porque leer tiene que ser divertido, si no, no sirve para absolutamente nada. Bueno, lo primero, como digo, quería escribir para vosotros, quería escribir para la gente joven y segundo, empecé a pensar en cómo era yo cuando tenía vuestra edad. Y cuando tenía vuestra edad había un tema que me obsesionaba por encima de todo. ¿Y sabéis cuál eran? Los palacios y los castillos. Tiene un porqué. Con 12, 13 años, mis padres en un viaje por Francia me llevaron a ver el Palacio de Versalles. Fijaos una cosa, un palacio tan grande que la comida cuando salía de las cocinas y llegaba al comedor, llegaba fría porque había 25 minutos andando entre las cocinas y el comedor. Aquello hizo que me volara la cabeza porque digo, oye, ¿cómo vivían los reyes? ¿Cómo era la vida en un palacio? Y empecé a pedirle a mis padres, a mis abuelos, a mis profesores, a todo el mundo, que me regalaran libros sobre cómo era la vida en un palacio. Y fijaos, todavía tengo el cuaderno en el que yo iba apuntando todas las cosas que me llamaban la atención de los palacios y los castillos. ¿Sabéis, por ejemplo, que había palacios en los que estaban prohibidos los anillos? ¿Sabéis por qué? Porque eran estos anillos gordos con piedras preciosas que se abrían y que estaban huecos por dentro y donde dentro se podía guardar el veneno.
Así que había muchos reyes que organizaban fiestas y prohibían a los invitados que llevaran anillos para evitar que durante el baile pudieran envenenar a alguien de la familia real. O, por ejemplo, ¿sabéis que si estabais en palacio teníais que estar siempre con la vista pegada al suelo? Si por casualidad mirabas al rey, sin que el rey te hubiera dicho, puedes mirarme, estabas condenado a las cárceles de palacio, porque se consideraba alta traición. ¿O sabéis, por ejemplo, cada cuánto tiempo se bañaba un rey? Un rey se bañaba una vez al año. ¿Y sabéis por qué? Porque estaban convencidos y los médicos escribían libros sobre eso diciendo que bañarse mucho podía ponerte enfermo, incluso podía matarte. De hecho, decían que cuando te metías en agua caliente se te abrían los poros y por ahí se te escapaba el alma. Entonces, cuando uno se bañaba, después tenía que estar 4 o 5 días en cama recuperándose, como si tuvieras un resfriado, porque decía que bañarse te dejaba débil y uno tenía pues, que recuperar fuerzas. De hecho, si os fijáis, en muchos de los cuadros de los reyes de la época aparecen los reyes con un pañuelo blanco, que posaban así, y era un pañuelo blanco que solía estar mojado en colonia y que se ponían debajo de la nariz para oler a colonia y no oler a sudor. Bueno, las mujeres lo tenéis un poco más fácil porque las mujeres se cosían al vestido todas las mañanas pequeñas bolsitas con flores para enmascarar un poco pues el olor a sudor. Bueno, fijaos, a mí esto me encanta porque los reyes se bañaban una vez al año, pero estaban obsesionados con lavarse los dientes. ¿Y sabéis por qué? Porque si se te picaba un diente, para que no se te pudriera toda la dentadura, tenían que arrancarte el diente con unos alicates. No existía la anestesia todavía, entonces cuando se te picaba un diente te ponían en una silla, te ataban las piernas, los brazos y la cabeza, y un tío que se llamaba el barbero te tiraba del diente hasta que te lo arrancaba. Dolía tanto, bueno, había gente que se desangraba, gente que moría desmayada, que, fijaos, le tenían pavor a que se le picara, así que estaban todo el día lavándoselos, pero no existía ni el cepillo de dientes ni la pasta de dientes. ¿Sabéis con qué se lo lavaban? Con el dedo y con la ceniza de la chimenea. Cogían un poco de ceniza y el rey lo ponía en un cuenco y cuando quedaba con sus consejeros iba siempre lavándose los dientes con la ceniza porque decía que eso le mantenía los dientes limpios. ¿Os sabéis, por ejemplo, cuáles eran 2 de los trabajos que todo el mundo quería en un palacio? ¿Alguien tiene una idea? Pues uno era, fijaos, el probador real. Una persona encargada de acompañar al rey cada vez que el rey quería comer. El rey decía, tengo hambre, le ponían una mesa larguísima con un montón de platos, se sentaba el rey al lado del probador y el rey decía, quiero pollo. Y entonces el probador probaba un poco de pollo. ¿Sabéis por qué? Para ver si estaba o no estaba envenenado. Fijaos que hubo palacios en los que llegaron a morir hasta 4 probadores reales al año, porque intentaban envenenar al rey y al final el que moría era el probador. Bueno, fijaos una cosa, sigue habiendo probadores. Putin, el de la guerra de Rusia, siempre viaja con 3 probadores porque tiene miedo, y con razón, a que lo envenenen. Bueno, ¿y sabéis cuál era el trabajo que todo el mundo quería? Porque si el rey te elegía, era como su confidente, como su mejor amigo, bueno, cobrabas un pastón. ¿Sabéis cuál era ese trabajo? El limpiador de culos real. Una persona encargada de acompañar al rey cada vez que el rey tenía que ir al servicio, porque el rey, como era rey, tenía prohibido tocarse el culo con sus propias manos. Bueno, habéis visto que me encantan los palacios y los castillos, pues con esto, evidentemente, con esta obsesión, escribí mi primera novela. Una novela para jóvenes, de aventuras, de misterio, de acción. Una novela que yo titulé El hijo del boticario. ¿Sabéis lo que es un boticario? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, era como una especie, es una palabra muy antigua, era como una especie de farmacéutico, una persona que era experta en plantas, flores y raíces para curar enfermedades. Tú decías, oye, me duele la tripa, y te decía el boticario, tómate una infusión de pétalos de rosa roja con raíces de eucalipto. Te lo tomabas y se te quitaba el dolor de tripa. Pues como digo, escribí una novela que titulé El hijo del boticario y la presenté a un concurso. Y empecé a esperar. Y pasaron 2 meses y no pasó nada. Pasaron 4 meses y no pasó nada. Pasaron 8 meses. Y llamé a mi antiguo jefe, al de la revista, oye, porfa, ¿puedes devolverme el trabajo? Que creo que me he equivocado, que creo que no he conseguido nada. ¿Y sabéis qué? Cuando estaba a punto de incorporarme al trabajo, me llamaron para decirme que había ganado uno de los premios más importantes de España en literatura para jóvenes, que me iban a publicar el libro, pero que El hijo del boticario era un título terrible, que nadie se iba a comprar un libro que apareciera boticario en la portada. Y no sé si sabéis, pero bueno, en las editoriales hay departamentos que se encargan de ponerle título a los libros que no tienen. Y ese departamento decidió que mi libro se iba a llamar, atención, El secreto del amor. Al principio me cabreé, protesté, me fui a Barcelona, que es donde está la empresa, a montar un pequeño pollo que no sirvió de nada. Y cuando le dije que no sabía si me gustaba, ¿sabéis qué es lo que me dijo la editorial?
Daniel, te aguantas. Tú sabes de escribir y nosotros sabemos de vender. Porque en las editoriales hay estudios, dependiendo de quién compre el libro, de cuáles son las palabras que venden más, las palabras que venden menos, los colores que venden más y los colores que venden menos. Así que bueno, que cuando la gente me dice, oye, Dani, ¿este es tu libro? ¿No? Digo, bueno, sí, yo me responsabilizo de esto, que es de lo que he escrito, pero la portada, el diseño y todo, lo hizo la editorial. Y bueno, yo no me di cuenta de cómo era casi hasta que no estaban en las librerías. Oye, me gustaría haceros una preguntilla a vosotros, pero ¿me dejáis que os lea las primeras 4 líneas del Secreto del Amor para que veáis que fue lo primero que escribí ese día que dejé mi trabajo y que me encerré en casa de mis abuelos? ¿Puedo? Sí. 4 líneas solo, ¿vale? Y ahora os hago yo una pregunta a vosotros. Pues el Secreto del Amor, o como yo lo sigo llamando, el hijo del boticario, empieza así. Capítulo 1. La doncella Estefanía cruza el patio de palacio, alumbrada solo con un candelabro. No corre todo lo que quisiera, porque teme que se le apaguen las velas. No hay luna esta noche, ni tampoco estrellas, está todo oscuro. Estefanía la doncella se remanga el vestido con la mano que le queda libre y aprieta el paso. Tiene prisa, mucha prisa. Atraviesa grandes zancadas, el patio, las caballerizas y unos pequeños jardines, hasta que llega al edificio donde vive el boticario. Estefanía se sube al umbral y llama a la puerta con la mano abierta. «Abran, por favor, es urgente», grita con todas sus fuerzas. «Ábranme, os lo suplico, la reina Josefina se está muriendo». Y así empieza el Secreto del Amor. Bueno, os decía que cuando le dije a mis padres que quería ser escritor, se lo tomaron de regular a fatal, porque para ver si uno puede dedicarse a lo que le gusta, también tiene que ver si puede vivir de lo que le gusta. Y os hago yo una pregunta a vosotros. Oye, imaginad que vais a una librería, que compráis un libro y que ese libro vale 10 euros. Oye, de esos 10 euros que pagáis, ¿cuánto me llevo yo que soy el autor? ¿Cuánto me llevo yo que he estado un año encerrado, que se me ha ocurrido la idea, que he dejado mi trabajo para poder escribir el libro? ¿Cuánto me llevo yo que soy el autor? La mitad, dicen por aquí. Un 20%, dicen por aquí. Pagáis 10 euros. De esos 10 euros, ¿cuánto van a parar a mi bolsillo, a mi cuenta corriente? Pues ¿sabéis qué? Si vas a comprar un libro y el libro vale 10 euros, para mí, que soy el autor, lo que queda es 1 euro. O lo que es lo mismo, fijaos, un 10%. El Secreto del Amor, por ejemplo, vale 15 euros, pues por cada libro que se vende, yo me llevo 1,5 euros. Todos los escritores cobramos lo mismo, ¿eh? Da igual que sea la de Harry Potter, la de los Juegos del Hambre, todos cobramos lo mismo. ¿Y sabéis por qué? Porque hay que pagar a la editorial, hay que pagar el papel, hay que pagar, fijaos que es el que más cobra, el hombre que va dejando montoncitos de libro en cada una de las librerías, hay que pagar la gasolina de ese camión, hay que pagar al librero que os vende el libro, que se lleva 3 euros, y así empiezas a sumar, a sumar, a sumar. Y para mí, que soy el autor, lo que queda es 1 euro de cada 10. Por eso dicen, fijaos, que lo más difícil de ser escritor es poder vivir de ser escritor. Fijaos, esto muchas veces es casi desesperante. Por ejemplo, desde que salió El Secreto del Amor, lo colgaron en varias páginas web piratas. En una de esas páginas web se ha descargado 400.000 veces. ¿Sabéis cuánto me he llevado yo de esas 400.000 descargas? ¿Qué me he comprado yo con el dinero que he conseguido de esas 400.000 descargas? Nada, 0. Y además es absolutamente descorazonador porque uno se lleva como varios meses intentando que cierren la página. Al final la cierran y a los 10 minutos está colgado en otro sitio. Así que bueno, que parece que tenemos que convivir con eso. ¿Tenéis alguna preguntita o sigo contando cosas? ¿Sigo? Mirad, tengo yo una pregunta para vosotros, otra, ¿vale? Me preguntan muchas veces que cuántos libros he escrito. Yo digo que he escrito 9 libros porque si vais a una librería o a una biblioteca, oye, me das un libro de Daniel Blanco, aparecen los 9 títulos que he escrito yo. Pero ¿qué me decís si os digo que en realidad he escrito 15 libros? Que hay 6 libros que también he escrito yo, que no puedo decir que los he escrito yo, que tengo prohibido decir que los he escrito yo. ¿Alguien sabe por qué? Por la editorial, dicen por aquí. ¿Es un título del que se apropian ellos? ¿Tu nombre es? Ángel, ¿vale? ¿Alguna idea de por qué he escrito 15 libros y solo digo que tengo 9? Porque me compran la idea. ¿Tu nombre es? David, ¿vale? ¿Alguna propuesta más? Pues ¿sabéis por qué?
cantantes famosos, youtubers famosos, influencers famosos, presentadores de la tele famosos, que publican libros. ¿Sabéis quién se los escribe? Yo y escritores como yo. Es lo que se llama, fijaos, un escritor fantasma o un escritor invisible. Una persona que le escribe un libro a un famoso y que después desaparece. Fijaos, por favor, esto, iba a decir esto que no salga de aquí, o esto, si lo podéis cortar. Mira, una de las cantantes más famosas de España, una de las cantantes que todos sabemos por lo menos 8 canciones suyas, todos, incluso ellos. Publicó un libro que firmaba ella, pero ¿sabéis quién se lo escribió? Yo. Pues esta cantante tan famosa, organizó en Madrid una mega presentación, una presentación para 5.000 personas. Bueno, la gente estaba loca, pasando allí la noche con tiendas de campaña para conseguir un buen sitio. La presentación era a las 7 de la tarde. Y a las 6:43, no se me olvidará en la vida, me llama esta cantante y me dice: oye, Dani, que soy yo, que subo al escenario. Y yo: oye, que te va muy bien, que lo vas a petar. Oye, Dani, ¿te puedo hacer una preguntita? Digo: sí, dime. Oye, Dani, ¿me cuentas, porfa, de qué va mi libro, que no me lo he leído? Y le tuve que contar a esta cantante de qué iba su libro justo antes de que lo presentara ante 5.000 personas. Pues eso, chicos, es también lo que hacemos los escritores, que es escribir un libro para un famoso y después desaparecer. Y cuando uno le escribe un libro a un famoso, lo primero que hace es firmar un contrato que dice que si alguna vez le cuentas a alguien a quién le has escrito el libro, tienes que pagar una multa sobre 50.000 euros. Entonces, fijaos, yo le he escrito libros a gente súper mega potente y ni siquiera mi familia lo sabe, porque me da miedo que mi madre se lo diga a mi tía, mis primos, y que, bueno, que al final pues todo el mundo lo sepa. Así que bueno, que esa es una de las cosas que también hacemos los escritores. ¿Os acordáis cuánto me llevaba yo por un libro que había escrito yo? ¿1 euro? ¿Un 10%? Oye, ¿cuánto creéis que me llevo por un libro que le escribo a un famoso? ¿Me llevo más o me llevo menos? Más, pero fijo. ¿Ve? El 20 por lo menos. El famoso tiene que llevarse más. Mira, esto funciona así, el famoso nunca paga nada, sino hay alguien en una editorial que está viendo la tele, está viendo las redes, ve que hay un famoso que tiene, bueno, muchos seguidores o que mueve cierto interés, que tiene cierto interés, y lo que hacen es que lo llaman y le dicen: oiga, señor famoso, ¿usted quiere publicar un libro? Y posiblemente el famoso diga: no sé escribir, no tengo tiempo, no se me ocurre nada. Y le dicen: no te preocupes, tú solo tienes que firmar el libro y que decir que es tuyo. ¿Vale? Entonces los famosos no pagan absolutamente nada. Bueno, pues ¿sabéis cuánto se cobra escribiéndole un libro a un famoso? Tienes 2 opciones. Una, lo escribes, lo entregan y te dan unos 2.500, 3.000 euros aproximadamente. O uno decide, y lo decide el propio escritor, llevarse un poco de dinero con cada uno de los libros que se venden. Y ese poco de dinero, ¿sabéis cuánto es? Unos 10 céntimos por libro. Así que uno tiene que decidir si se queda con esos 2.000, 3.000 euros, o uno se queda con los 10 céntimos. Yo, fijaos, casi siempre me he quedado con los 3.000 euros porque así me quedo un poco más tranquilo, pero me acuerdo una vez que le iba a escribir un libro a una persona súper potente que me dijo la editorial: oye, Dani, este tío lo va a petar. Vamos a sacar el libro en España, en Latinoamérica, esto va a ser un bombazo, esto van a ser miles y miles y miles de libros. Entonces, bueno, llegué a casa, hice la cuenta con la calculadora, digo, bueno, voy a coger los 10 céntimos porque me voy a hacer de oro. ¿Y sabéis qué? Que no me hice de oro, que el famoso que iba a vender 200.000 ejemplares no vendió ni 1.000, y yo cobré por escribir ese libro 92 euros con 70 céntimos. Así que ha sido el peor negocio de mi vida. ¿Tenéis alguna preguntilla o os sigo contando cosas? Mirad, yo llevo ya 1 año y medio sin escribirle libros a famosos. ¿Sabéis por qué? Porque me da mucho coraje después cuando veo un libro mío que no puedo decir que es mío, y luego ya cojo muchas veces unos cabreos que mi madre me dice: chiquillo, cuando veo que el famoso se graba un vídeo en Instagram o en TikTok así con cara de pena y dice: queridos amigos, os voy a leer un párrafo de mi novela, que no sabéis cuánto lloré escribiéndola, y se lo he escrito yo, ¿saben? Entonces, bueno, como me parece casi una estafa, he decidido ya no escribir más libros a famosos, pero fijaos, en este año y medio que llevo sin escribir libros a famosos, me han llamado 5 veces para escribir 5 libros a 5 famosos, y de esos 5, 3 eran participantes de la Isla de las Tentaciones. Y no es Montoya, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Pues, ¿tenéis alguna preguntita o os sigo contando cosas? ¿Tu nombre, perdona?
¿El que me fue? Vale. Mira, ¿tu nombre es? Adriel. Pues mira, ¿cuál ha sido el libro más fácil? Mira, el libro más fácil es un libro casi que vino dado por... Bueno, os voy a contar una cosa. La literatura me ha traído cosas maravillosas, vivo de lo que me gusta, estoy aquí porque es lo que quiero hacer, pero también me ha traído cosas absolutamente terribles. La mitad de mi familia no me habla por culpa de este libro. Este libro es para mayores de 17 años, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero este libro está basado en algo que pasa en mi casa, que cuando pasa, bueno, mi familia no vuelve a ser la misma, esto es como un terremoto, de hecho, no ha vuelto a ser la misma, entonces, bueno, yo empiezo a escribirlo como para que no se me olvide, para tener ahí un recuerdo, bueno, al final, pues bueno, escribo 400 páginas, lo mando sin querer a un concurso y bueno, y al final se publican y cuando mi familia lo lee, la mitad de mi familia deja de hablarme. ¿Os puedo contar de qué va? Todo esto que voy a contar es una historia absolutamente real, ¿vale? Para que veáis por qué es el libro más fácil de los que he escrito, ¿vale? La historia es la siguiente. Hace 35 años, hace un montón de tiempo, una tía mía, joven, recién casada, su marido le regala un reloj de oro. Un reloj de oro valorado en unos 15.000 euros de ahora. Mi tía va presumiendo del reloj, súper chulita, todo el mundo así, y 4 meses más tarde, una noche, organiza una cena con sus íntimos amigos para celebrarlo y en esa cena comen, beben, se emborrachan, bailan, se llevan despiertos hasta el amanecer y al día siguiente mi tía, con una resaca tremenda, con un dolor de cabeza monumental, va al trabajo, trabajaba en Sevilla en una empresa y la pobre está delante del ordenador medio muerta y a mitad de mañana va a lavarse la cara, a refrescarse un poco y cuando se va a lavar las manos se da cuenta de que el reloj no está. Lo busca en casa, lo busca en el trabajo, lo busca en la calle y el reloj nunca aparece. Mi tía lo denuncia, nunca se sabe nada. Mi tía cae en una depresión porque dice, tío, he perdido un reloj de 15.000 euros en 4 meses. Yo desde que soy niño, cada vez que nos reunimos en Semana Santa, en Navidad, en verano, siempre está el típico chiste de mi tía. ¿Tu tía que lo pierde todo o le vas a dejar unas llaves? No, a tu tía no, que lo pierde. Pues ¿sabéis qué pasó? Hace 3 años. Mi tía es ya una mujer con edad para jubilarse y el último día que va al trabajo recibe en el trabajo un sobre sin sello y sin nombre, con el reloj que había perdido 35 años antes. Esto demuestra 2 cosas. Lo primero, que no lo había perdido, sino que se lo habían robado. Y lo segundo es que había alguien de su entorno con razones suficientes para hacerle daño durante tanto tiempo. Y cuando esto pasa, ¿sabéis qué es lo que hago yo? Me voy al pueblo de mi tía y empiezo a hablar con sus antiguos amigos, con sus antiguos compañeros del cole, con sus antiguos vecinos y me cuentan cosas buenas, cosas regulares y cosas terribles de mi tía. Y yo, aunque decido cambiarle el nombre a los personajes, bueno, para que no me denuncien básicamente, decido contarlo todo en esta historia porque yo descubrí quién se había llevado el reloj y por qué lo había devuelto 35 años más tarde. Pues esta es la novela más fácil, pero bueno, porque solo tenía al final que seguir qué es lo que había pasado. Fue muy dura investigar, fue muy dura eso, pero después fue muy fácil escribirla porque al final estaba ya casi todo dicho. Pues bueno, mira, fijaos, me pregunta muchas veces la gente y me dice, oye Dani, hay que ver el sofocón que te ha traído esta novela. Oye, si tuvieras una máquina del tiempo, si pudieras volver atrás, ¿volverías a escribirla? ¿Sabéis qué? Que sí. Porque me parece una historia fantástica y porque al final, esto fijaos, es lo que hacemos los escritores. Cada vez que vemos algo que nos deja con la boca abierta, cada vez que vemos algo que no entendemos por qué, es cuando decimos, esa historia quiero contarlo yo. Y yo me acostaba todas las noches y pensaba, oye, ¿esto por qué? ¿Por qué alguien roba un reloj y lo devuelve 35 años más tarde? ¿Por qué no lo quema, lo vende, se lo queda? ¿Qué quiere conseguir? Y había una razón, tanto cuando lo robó como cuando lo devolvió. Y eso es lo que hacemos los escritores, intentar entender el mundo e intentar entender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos. Oye, ¿os puedo leer la que posiblemente sea mi próxima novela juvenil? Una novela de miedo juvenil. ¿Puedo contar de qué va? Para que veáis cómo funciona la mente de un escritor. Pues fijaos, yo tengo en mi casa un baúl así pequeñito, que es un baúl, bueno, de mi bisabuela,
donde siempre voy metiendo lo que se me va ocurriendo. Oye, veo algo en la tele, lo apunto, o escucho algo en una cafetería, cojo un papel y lo dejo ahí. Y cuando quise empezar a escribir una novela, vi que había guardado una revista cuando estuve viviendo en Nueva York. Y la revista contaba una historia que os voy a contar ahora, que es absolutamente cierta, pero que pensé que podía ayudarme para escribir una historia de miedo, de absoluto terror para jóvenes. La historia es la siguiente, ¿vale? Una noche, una familia, un padre, una madre con 3 hijos, están cenando y de repente suena el teléfono. Lo cogen... Eso no formaba parte de... Una familia, digo, están cenando y de repente suena el teléfono. Lo coge el padre y dice, sí, dígame. Y al otro lado del teléfono, una vocecita dice, hola, buenas noches. Le llamo de la residencia de ancianos para decirle que en esta residencia hay una ancianita de 90 años, una ancianita que no tiene ni hijos, ni primos, ni sobrinos, ni nietos, ni nada. Ustedes son la única familia que le queda. Y a esta ancianita se le ha acabado el dinero para seguir en la residencia. Si ustedes no se hacen cargo de ella, tendremos que dejarla en la calle. El padre cuelga y dice, oye, no podemos dejar a una ancianita de 90 años, de casi 100 años, en la calle. El padre, fijaos, recordaba haberla visto una vez cuando él tenía como 4 o 5 años. Todos tenemos familia, ¿verdad?, que casi no conocemos. Pues decide, oye, tenemos que traerla, así que 2 hermanos se van a dormir a la misma habitación, dejan una habitación libre y la ancianita se muda con ellos. Contaba en la revista que la ancianita era una mujer de 90 años que vestía siempre de negro, que llevaba el pelo blanco larguísimo, recogido en un moño y que estaba siempre como un poco sola, sin hablar, que no se relacionaba demasiado. ¿Y sabéis qué pasó? Que 5 semanas más tarde, una noche, están los padres en el cine y se quedan los 3 hermanos solos con la ancianita. Están los 4 cenando y de repente suena el teléfono. Lo coge la hermana mediana, que tenía vuestra edad, y dice, sí, dígame. Y al otro lado del teléfono, una vocecita dice, hola, buenas noches. Le llamo de la residencia de ancianos para decirle que la ancianita acaba de morir, por si quieren venir al entierro. Y dice la hermana, si la ancianita acaba de morir, ¿quién es la mujer que hemos metido en casa? Y así empieza la novela. Y esto, fijaos, fue una historia real que dejó a Estados Unidos con la boca abierta porque nadie se imaginaba por qué una ancianita había fingido ser otra persona para colarse en una casa. Esos, chicos, es lo que hacemos los escritores. Cada vez que hay algo que nos obsesiona, que no entendemos el por qué, decimos, hay que encontrarlo. Y para eso sirven las novelas, para intentar entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Oye, si se os ocurre algún título para esa novela, ya sabéis que yo soy malísimo poniendo títulos, decídmelo, ¿vale? Y si cojo uno vuestro, pues lo pongo en el libro y todo, ¿vale? ¿Tenéis otra preguntilla o sigo contando cosas? ¿Tu nombre? Guillermo, yo soy Daniel, encantado. Mira, gracias. Bueno, yo he vivido absolutamente de todo, pero mira, fijaos, si me pidierais, oye Dani, ¿con qué libro de los tuyos te quedarías? Me quedaría sin lugar a duda con el primero, con El secreto del amor, porque me cambió la vida. Primero, porque me convirtió oficialmente en escritor, y segundo, porque cuando saqué ese libro me llamaron a las 2 semanas para dar una charla en un instituto. Oye, ¿puedes venir y hablas con los chavales? Se lo dije a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, y todo el mundo me dijo lo mismo. Daniel, no vayas. Los jóvenes son súper impertinentes, súper maleducados, pasan de todo, son unos impresentables. Sí, Daniel, en serio, no vayas a un instituto, es lo peor. Claro, yo me quedé pensando, digo, mira, como no me gusta quedarme con las ganas, voy a hacer una cosa. Voy a un instituto, voy 1 hora, y oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que pase 1 hora larguísima y agobia. Bueno, me da igual, ¿no? 60 minutos pasan. Pues ¿sabéis qué? Fui a un instituto, di una charla y me di cuenta de que era una de las partes de mi trabajo que más me gustaban. Si ahora me dirijo a elegir entre escribir o dar charlas, os prometo que no sé qué elegiría, porque es una de las cosas que más me gustan. Y desde entonces, fijaos, Guillermo, doy charlas en institutos, sí, pero doy charlas en hospitales, en cárceles, en centros de salud mental, en manicomio, en centros con enfermos terminales, porque es una de las cosas que más me gustan. Y para mí hay una experiencia que es brutal, que es la de dar charlas en cárceles. Esa sensación de te quitan el móvil, la documentación, el dinero, las llaves, absolutamente todo. Y vas andando por el pasillo y vas escuchando cómo las puertas se van cerrando detrás de ti. ¡Tum! ¡Tum! Y de repente terminas en una sala y en vez de
70 chavales como hay ahora, a lo mejor hay 25 presos, o a lo mejor hay 15 presos que han tenido un delito de sangre, o a lo mejor hay... Y es para mí una de las experiencias más fuertes. Mira, fijaos, hace 2 meses estuve en una cárcel donde unos presos con unos delitos tremendos habían formado un club de lectura. 17 presos. Pues esos 17 presos querían... se habían leído, no me preguntéis por qué, se habían leído El secreto del amor, que fijaos que es una novela de castillos, de palacios y eso, y me preguntaron si podía ir pues a hablar con ellos. Pues fui, y a mí eso se me ha quedado grabado, 17 tíos que habían cometido delitos absolutamente terribles. 3 lloraban leyendo El secreto del amor. Ese es el poder de los libros. Ese es el poder de una historia que te remueve algo que ni siquiera tú sabías que tenía. Entonces, bueno, para mí esto de dar charlas ha sido un absoluto descubrimiento y quiero dedicar la mitad de mi vida a esto, a hablar a la gente de libros. Y fijaos, muchas veces miro para atrás y me da casi un poco de angustia y me da un poquito de miedo porque las 2 cosas que más me gustan en el mundo, escribir y dar charlas, si me hubiera dejado llevar por lo que decían los demás, no hubiera hecho ninguna. Todo el mundo me decía que no valía para escribir y todo el mundo me decía que no valía para dar charlas. Y, tío, lo pienso y digo, tío, qué miedo, ¿sabes? Si me hubiera dejado llevar, si me hubiera creído lo que me habían dicho los demás. Yo estoy convencido, y dejadme que os diga, que habrá aquí un paréntesis, yo estoy convencido de que todos y cada uno de nosotros tenemos un talento y que todos y cada uno de nosotros hacemos algo mejor que los demás. Averiguad qué es e id a por eso. Y no caigáis en la tontería, ya que sois adultos, no caigáis en la tontería de, oye, es que voy a estudiar esto porque me lo han dicho mis padres, no es que esto tiene más salida. No hay nada peor en la vida que estar dedicándole 8, 10, 12 horas a un trabajo que no te gusta. Averiguad qué es lo que queréis e id a por eso. Porque si yo me hubiera dejado llevar por eso, ahora mismo estaría amargado y sería un absoluto desgraciado. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla? Porque, ¿tu nombre es, perdona? Adrián. Pues mira, pues decido... Un segundito, ¿hay que hacer algún descanso o algo? ¿No? ¿Seguimos? Vale. Que como había escuchado el... Pues mira, Adrián, entiendo que, bueno, que yo voy cambiando, decir lo de los castillos, pues era con 15 años que estaba obsesionado, pero es verdad que siempre, absolutamente siempre, he escrito sobre algo... Vamos a... Raquel, muchas gracias. Genial, ¿verdad? Hasta luego. Que siempre escribo sobre cosas que me obsesionan, sobre ganas de entender el mundo y sobre, bueno, cosas que veo, que escucho, que oigo, que digo, oye, ¿esto por qué pasa? Mirad, lo último, aparte de esto de miedo, mira, lo último que he metido en este baúl que tengo fue una cosa que leí en un periódico, ¿os la puedo contar? Para que veáis un poquito cómo funciona la mente de un escritor. Era lo siguiente, un artículo, un reportaje que decía que Londres, una ciudad con casi 10 millones de personas, se habían dado cuenta... ¿Hemos cerrado la puerta, por fin? Sí. Que os decía que es lo último que he metido en este pequeño baúl que tengo donde voy metiendo todas las cosas que me obsesionan. Todas mis novelas nacen de algo que me obsesiona y de algo que no puedo dejar de pensar. Y lo último que he metido, fijaos, ha sido un artículo que leí que decía lo siguiente, que Londres, una ciudad con casi 10 millones de personas, se habían dado cuenta de que los niños pues crecían y no tenían contacto con ningún animal que no fuera pues un perro, un gato o un pájaro. Entonces deciden desde el Ministerio de Educación hacer una propuesta, un experimento pionero, que es que en una clase de niños de 6 y 7 años, de 20 niños de 6 y 7 años, iban a adoptar a un corderito recién nacido. Durante 6 meses, esos 20 niños le dan de comer, lo sacan a pasear, lo lavan, duermen con él, lo abrazan, le ponen de nombre Sebastián al corderito. Cuando pasan los 6 meses, hacen una votación para ver qué hacen con el corderito, si se lo quedan otros 6 meses, si lo llevan a una granja, y de los 20 niños de 6 y 7 años, 19 votan para que lo manden al matadero, para que maten al corderito. El experimento queda automáticamente
Anulado porque lo que no se explican los psicólogos es por qué un grupo de niños de 6 y 7 años manda al matadero a un corderito que han criado ellos. Esos son, Adrián, los temas que me interesan y cuando pienso, a mí lo que me gusta escribir son sobre esos temas que nos democratizan a todos, temas que nos pueden hablar a cualquiera de nosotros. Para mí hay un tema universal que, bueno, que yo creo que si tuviera que elegir uno sería ese, que es que todos, absolutamente todos, los seres humanos queremos amar y que nos amen, querer y que nos quieran. Y eso muchas veces posiblemente esté en el fondo de muchas de mis novelas, ¿no? Hay temas que son universales y temas que nos hablan y que nos apelan a todos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenías alguna preguntilla, David? ¿Qué consejo, con el conocimiento que tienes ahora y que a lo mejor antes carecías, qué consejo te gustaría que te hubieran dado a ese Daniel pasado? De que no se atrevía a quitarse todo eso. Bueno, pues que no hubiera dedicado tantos años en el periódico, que no hubiera perdido tanto tiempo en el periódico, porque es verdad que me lo pasaba bien, que estaba a gusto, pero ahora es otro nivel. Entonces me hubiera gustado que alguien me hubiera obligado a dejar el periódico mucho antes. Es que no me atrevía, estaba muerto de miedo. Entonces me hubiera gustado ser un poquito más valiente. Y algo así un poquito más personal, ¿sientes que debes de agradecer esa como curiosidad que te introdujo tu abuelo a esa habitación y por eso estás aquí donde estás? Vale, bueno, me ha hecho David una pregunta muy interesante, que sí le tengo que agradecer a mi abuelo que no me dejaran traer los libros porque despertó en mí esa curiosidad. Mira, mi familia tiene algunas relaciones con los libros absolutamente tremendas. ¿Os puedo contar algo? Mis abuelos tienen una casa en un pueblecito de Extremadura, justo en la frontera con Portugal, una casa de pueblo con un montón de habitaciones, con un patio, con un corral, y hace 8 años hicimos obras porque la chimenea no funcionaba bien y porque queríamos hacer el salón un poquito más grande. Y cuando estábamos haciendo las obras, ¿sabéis qué apareció detrás de una pared? Una estantería de libros prohibidos que mi bisabuelo había escondido en la época de la guerra. En la época de la guerra había un listado de libros prohibidos, peligrosos, que no se podían leer ni se podían tener. Si tú tenías alguno de estos libros, tenías que quemarlos o que entregarlos al ayuntamiento. No podías quedártelo porque la policía entraba en tu casa a cualquier hora del día, de la noche, los registraba todo y si encontraba alguno de estos libros, como poco, ibas a la cárcel. Mi bisabuelo, que tenía 17 de estos libros prohibidos, ¿sabéis qué es lo que hizo? Durante un fin de semana mandó a sus 4 hijos pequeños con una vecina para que no se chivaran y durante 2 días fue poniendo los libros en una pared, uno encima de otro, y después construyó una pared falsa. Así han estado los libros casi 100 años. Era impresionante. Cuando los encontramos, cómo los abrías y los pies se te llenaban de ceniza. Los libros se deshacían como si fueran de arena del tiempo que llevaban con la humedad, con los bichos, con la oscuridad. Pero la historia, fijaos, no queda aquí. El verano pasado llevé los libros a un restaurador para que me dijera qué hacer con ellos. Si tenía, yo qué sé, que envasarlos al vacío, si tenía que meterlos en el frigorífico para que estuvieran frescos y no se siguieran rompiendo, porque bueno, fijaos cómo están. Bueno, están, aparte de apulgarados, todo, hay libros que pasas una página y te quedas con la página en la mano, como si fuera un ala de mariposa. Pues lo llevé al restaurador para que me dijera qué hacer con ellos, para que me dijeran cómo conservarlos, que fijaos cómo están. ¿Y sabéis de lo que nos enteramos? Que de los 17 libros prohibidos que tenía mi bisabuelo, había 2 libros venenosos, 2 libros mortales. ¿Sabéis lo que son los libros venenosos? Antes, fijaos, el papel era como muy rugoso, costaba mucho pasar las páginas. ¿Y sabéis cómo leía todo el mundo? Seguro que habéis visto a alguien mayor leer así. ¿Sabéis cómo leía todo el mundo? ¿Tu nombre es? Como dice Irene, chupándose el dedo. Uno iba leyendo y cada vez que pasaba una página se iba chupando el dedo. Pues eran libros que tenían las páginas empapadas en veneno, en el veneno más poderoso que existe, un veneno que no sabe a nada, que no huele a nada. Y cuando uno iba leyendo, se iba envenenando sin darse cuenta. Y cuando llegaba a la página 15, además comprobadísimo, caía muerto de forma fulminante. Ese, chicos, es el poder de los libros. Gente que, como mi bisabuelo, se jugó la vida por esconder
y por conservar unos libros que estaban prohibidos. ¿Sabéis por qué estaban prohibidos esos libros? ¿Tenéis alguna idea? Por lo que hablaban. Por los mensajes de la época. Por lo que hablaban y que no se ha permitido hablar de eso. Por lo que hablaban, porque no estaba permitido hablar de eso. Mira, fijaos una cosa. Si os quedáis con esto de todas las charlas, me doy por satisfecho. Estamos ahora mismo en el primer momento de la historia, en el primero, no ha habido ninguno antes, en el que no hay libros prohibidos, en el que hemos conseguido que no haya libros prohibidos. Y lo que se preguntan ahora muchos es por qué justo ahora la gente decide voluntariamente no leer. Pues fijaos una cosa, estos libros estaban prohibidos porque si yo fuera un dictador, lo primero que haría es lo que hacen todos los dictadores, que es prohibir un montón de libros. ¿Y sabéis qué libros prohibiría yo? Los libros que hablaran mal de mí, mal de las cosas que yo hago o mal de las cosas que yo pienso. Entonces todos pensaríais que lo hago todo bien. Por eso estaban prohibidos esos libros, porque había gente que estaba en el poder que decidió que no se podía hablar mal de ellos. Y por eso fijaos qué bonito, me parece muy tierno y me parece una relación muy bonita con los libros, que mi bisabuelo se jugara la vida por esconder unos libros que estaban prohibidos. ¿Tenéis alguna preguntilla? Que ahora que nos has contado que fuiste periodista y eres escritor, ¿cómo crees que ha afectado tu carrera de periodismo a la hora de escribir libros? Bueno. ¿Tu nombre es? Samuel. Samuel. Bueno, es decir, yo creo que el periodismo ha sido casi como ir al gimnasio. El periodismo y escribir tantos años en un periódico me permitió escribir todos los días un montón de páginas. Entonces, eso me dio un músculo que a la hora de escribir, pues escribo como muy fácil y escribo muy rápido. Y eso es gracias al periodismo. Pero si lo hubiera podido dejar antes, lo hubiera dejado antes, porque creo que he perdido mucho tiempo siendo periodista. Pero al fin y al cabo, siendo periodista, lo que has hecho es, no sé, reforzar tu habilidad. Sí, y escribir y tener mucha más habilidad, pero, tío, ¿sabes? Me gusta tanto lo que hago que me arrepiento de no haberlo descubierto antes. Como escritor, supongo que tardas mucho tiempo, bueno, muchos años en escribir un libro. Entre el periodo de escribir, cuando tienes algunos problemas de inspiración o te quedas bloqueado, ¿tienes algún proceso para solucionar eso? Sí, os han contado, supongo que os habrán contado alguna vez, que hay dos tipos de escritores, ¿no? Un escritor de mapa que tiene en su casa una pizarra donde va poniendo capítulo 1, capítulo 2 y hasta que no está llena la pizarra no empieza a escribir, y yo soy mucho más anárquico. Yo solo tengo la primera escena del libro y a partir de ahí voy viendo a ver qué pasa. Entonces nunca sé ni cómo va a terminar, ni qué les va a pasar a los personajes. Yo voy un poquito descubriendo a la vez que voy escribiendo qué es lo que les pasa a los personajes. Y me bloqueo mucho, claro, como no tengo ninguna guía, ninguna pizarra, me bloqueo mucho. Y yo hago una cosa, es que me da vergüenza decirla, yo hago una cosa que es que cuando estoy bloqueado me ducho. Me ducho mucho, me ducho como 12 veces al día, porque el agua, bueno, me ducho siempre, pero cuando estoy bloqueado, lo que me desbloquea es ducharme. Es que es muy raro, sí, pero me ducho. Es que, no sé, el agua como que me aclara las ideas. Esta ha quedado un poco creepy, ¿no? Pero lo siento. ¿Qué? Sí. Bueno, por eso, sí. Pero, entonces, eso... Oye, ¿os puedo contar un secreto? Bueno, ¿os puedo contar 2 secretos que hago en todos mis libros? Oye, y cuando queráis acabamos, que no quiero soltaros las chapas. Mira, en todos mis libros hay 2 cosas que hago siempre, 2. Lo podéis encontrar en absolutamente todas mis novelas. Una es que siempre el protagonista tiene algo mío. Y casi siempre suele ser una de mis obsesiones o de mis miedos o de mis traumas, que es que yo jamás me he montado en un ascensor. Yo estuve viviendo en Nueva York en el piso 33 y subía y bajaba andando. 37 minutos para subir y 14 para bajar. Entonces muchos protagonistas de mis novelas tienen miedo a los espacios cerrados o tienen algo que me pertenece a mí. Y después hay otra cosa que hago que me encanta, aunque me convierte en una persona regular y una persona un poco miserable, que es que siempre que hay alguien de mi familia o de mis amigos que me cae mal, le pongo su nombre a un personaje y lo mato. ¿Sabe? Entonces, es decir, bueno, ¿os acordáis la parte que os he leído de la reina Josefina se está muriendo? Josefina es una tía mía a la que no soporto y supongo que esa parte tendrán que cortarla también, ¿no? Pues bueno, entonces en todas mis novelas siempre me vengo de la gente. Pues bueno, en la vida real uno no puede ni matar a nadie ni hacer sufrir a nadie deliberadamente. En una novela no es un delito, así que lo hago.
¿Tu nombre es, perdona? Abraham. Cuando hablas del último libro... Ah, bueno, el de la ancianita. Bueno, el de la ancianita solo tengo ahora mismo una obsesión, que es una mujer, una ancianita que debería ser adorable, una abuelita, que debería hacer tartas de manzana y que de repente está en una casa y que no es quien dice ser. Entonces, eso me voló la cabeza y ahora mismo estoy un poquito haciendo el esquema de cómo podría ser y de cómo esa ancianita podría aterrorizar a toda la familia. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estoy... Mira, fijaos, decía un escritor, no me acuerdo quién, que la regla número 1 para ser escritor es ser muy malo, es ser muy malvado, es ser muy... Entonces, bueno, ahora mismo estoy intentando ser... ¿Vale? Así que, bueno, que ahora mismo estoy en ese punto, pero solo en la literatura, en la vida intento... ¿Vale? Sí. Bueno, porque yo cuando tenía vuestra edad hubo una época, y esto también van a tener que cortarlo, esto va a quedar como un corto de 7 minutos, porque yo cuando estaba en el instituto odiaba las lecturas obligatorias, odiaba a mis profesores por mandarme las lecturas obligatorias, y para mí el Lazarillo de Tormes fue un tormento, la Celestina fue otro tormento, y la... y hubo una época en la que yo decía, si esto es leer, prefiero que me claven palillos en las uñas, ¿sabes? No quiero pasar por esto. Entonces decidí escribir libros que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía vuestra edad. Es decir, es simplemente casi un regalo que me hago a mí mismo, al Dani de hace unos años, ¿vale? ¿Tenéis alguna preguntita? Venga. Vale. Oye, a ver. El Caballero de Olmedo y la Celestina, ¿cuál es peor para ti? Bueno, yo creo que en esta pregunta solo puedo, bueno, daros el pésame y adelante. Es decir, esto hay que pasarlo. Esto es como un dolor de muela y hasta que te la quitan pues te duele, pues hay que leérselo. Y la segunda, ¿hay algún escritor que te ha encantado mucho su trabajo en general? ¿Cómo escribe y cómo toma los temas que siempre toma? ¿Y alguna vez te ha inspirado en él? Que si hay algún escritor que me encante, aparte de mí mismo, ¿sí? Pues yo, vamos a ver, yo disfruté mucho, es decir, es que hay libros con los que disfruto, entonces me encanta. Es decir, yo he disfrutado mucho, por ejemplo, con Harry Potter, con los Juegos del Hambre, y también he disfrutado mucho, por ejemplo, con Fortunata y Jacinta. Es decir, depende del momento y depende de lo que te encante, o con Stephen King, es decir, es que al final cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su historia, entonces hay que encontrar los libros que nos gusten. Y ese es el mejor consejo que os puedo dar, que es que la lectura tiene que ser divertida. Yo cuando veo estas encuestas del ministerio de cada 10 chavales que terminan el instituto, 5 dicen que no les gusta leer. ¿Por qué? No te gustará leer ciertas cosas como a mí tampoco me gustan, pero habrá otras que sí, ¿no? ¿Y la segunda pregunta era? No, era la de... Ah, vale, claro, es verdad. La de la Celestina y la del esto. Vale, gracias. ¿Alguna? Si te parece, tengo una pregunta y puede servir un poquito ya para ir finalizando, vamos. Ah, vale. ¿Le gusta? No, vamos. Venga, pues esa pregunta y me gustaría contaros algo más, ¿vale? No, me ha llamado la atención que siempre has planteado como dos opciones, o seguir trabajando o escribir, y nunca has valorado ni por un momento pues intentar hacerlo a la vez. Me llama la atención eso. Bueno, es que cuando trabajas... Claro, cuando trabajas en un periódico, trabajas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, hasta que la actualidad mande. Yo he estado muchas veces con la entrada para ir al cine y antes, oye, Dani, hay un incendio, bueno, y me voy. O he quedado... Yo hubo una época en el periodismo que me quedé casi sin amigos. Porque, oye, quedamos a las 9 y yo salía a las 12 porque había pasado algo. Oye, nos vamos de viaje y yo perdí el tren porque me había quedado en... Entonces decidí que para intentarlo tenía que dejar el periódico. Y menos mal. Y sobre todo que cuando uno se lleva 12 horas escribiendo, yo llegaba a casa y lo que menos ganas tenía era de escribir. Entonces decidí que ese talento quería ponerlo en los libros. ¿Tenías alguna preguntita o tu nombre?
Sí, mira, hay algo que es casi el punto cero. De todas formas, después te voy a dejar mi mail por si quieres que te pase otro. Pero hay algo fundamental, que es convertirse en un gran observador. A nuestro alrededor están pasando cosas continuamente. Y uno tiene que tener el radar lo suficientemente entrenado para ver qué cosas están pasando. ¿Os puedo contar un ejemplo de esto? Mira, yo, como os he contado, doy muchas charlas por muchos sitios de España y la semana pasada, bueno, creo que voy a escribir una novela sobre esto, segurísimo. La semana pasada estoy en Almería y en Almería tengo una amiga que me dice, oye, Dani, ¿te vienes a comer a casa de mis abuelos, que viven cerca del instituto, no sé qué, así te veo? Digo, mira, pues sí, porque estoy harto de bocadillos y harto de estar en las estaciones y no sé qué. Bueno, pues voy a Almería, doy la charla y después quedo con mi amiga y nos vamos a comer a casa de sus abuelos. Su abuela de 87 años, su abuelo de 87 años y la hermana de su abuela de 84. ¿Vale? Viven los tres. Pues llegamos a cenar de primer plato, puchero, nos sentamos en la mesa, un plato para mí, un plato para mi amiga, un plato para el abuelo y un plato para las dos hermanas. Cada una con una cuchara a un lado del plato comían. Segundo plato, pescado, un plato para mí, un plato para mi amiga, un plato para el abuelo y las dos hermanas el mismo plato, compartiendo la comida. Con la fruta igual. Cuando termina la comida, le digo a mi amiga, oye, ¿esto? Me dice, no sé, mi abuela y su hermana llevan comiendo así siempre, toda la vida. Digo, oye, ¿me puedes dar el teléfono, por favor, de tu madre, la hija, para saber qué pasa? Me lo dan y me cuenta que llevan comiendo así casi 60 años, en restaurantes, en casa, que las dos duermen juntas en la cama de matrimonio y es el marido el que duerme en la habitación de invitados. Me empieza a contar, a decir, no es nada lésbico ni nada, porque si no sería muy, muy cutre, pero cuando la madre me cuenta la historia, me di cuenta de que se trata, posiblemente, de la venganza más larga de la historia. De las dos hermanas. Pues fijaos, a mí había algo que me obsesionaba, que era dos mujeres, es que no sabéis la escena, dos mujeres comiendo sopa del mismo plato, las dos sentadas muy juntitas, cada una con una cuchara de un extremo. Eso se necesita para ser escritor, eso es lo primero, ver las cosas que pasan, porque en los detalles están las mayores historias. Y cuando uno ve eso, yo sabía que ahí detrás pasaba algo. Porque no es normal, ¿no?, que la gente coma, desayune, cene, todo del mismo plato siempre. ¿Qué pasa ahí? Pues eso es lo que necesitamos los escritores, hacernos preguntas. Y para hacerte preguntas, primero tienes que observar cuál es el entorno. ¿Me he explicado bien? ¿Tenías alguna preguntita? Hemos probado por la canción y la poesía. Son géneros que, digamos, el formato ya te condiciona mucho. Tú sabes cuándo terminas, porque has rellenado con ideas, con palabras, lo que huye en tu cabeza. Pero cuando uno aborda una obra mucho más tamaño, un libro, muchas veces yo leyendo me pongo, no me meto en el personaje, pero me meto en el escritor. ¿Por qué así? ¿Por qué ha optado por esto? ¿Por qué no? ¿Se habrá arrepentido? Pienso que si a mí me pasara que estoy terminando un libro, no lo acabaría nunca. Ya, claro. Diría, no, esto lo reescribo, esto de otra manera. Este final no solo ya los acontecimientos y las palabras las cambiaría una vez, las cambiaría a otras, así me está bien, así me gustó ayer y ya hoy me gustaría. Bueno, Nunca acabaría mi primer libro. decía... ¿Cómo supera eso? Bueno, vamos a ver, decía García Márquez que los libros no se terminan, sino que se abandonan. Es decir, hay un momento en el que tienes que decir hasta aquí, porque si no te llevas cambiando el libro continuamente. Yo, aparte de ese fragmento que os he leído, esas 4 líneas, no soy capaz de leer mis libros, porque me da miedo tener ganas de cambiar cosas. Entonces, bueno, entiendo que este libro es del Dani de hace 8 años. Pues bueno, claro, es que el Dani pensaba que así estaba bien. Yo he cambiado, afortunadamente. Entonces, a lo mejor querría cambiar cosas, por supuesto, por eso no lo leo. Pero bueno, pero entiendo que el Dani de ese momento estaba absolutamente convencido de que esa era la versión perfecta de la historia. Así que bueno, que yo voy con esto decidiendo no leer mis libros una vez que están publicados y que no puedo hacer nada por cambiarlos. Gracias. ¿Tenéis alguna preguntita? Os cuento lo último y acabamos. Como tú escribes novelas juveniles y eso, ¿qué hacerlo para captar la atención principalmente de los jóvenes? Bueno, pues pienso en cómo era yo cuando tenía vuestra edad,
pienso todas las cosas que me gustaban y bueno, y después hay algo que me encanta, ¿no? Que es el misterio, que es la acción, que es la intriga. Entonces, bueno, entiendo que al final, fijaos, todos somos un poquito iguales, ¿no? Y al final todos casi reaccionamos a lo mismo, ¿no? Entonces, una buena intriga, un buen misterio, eso es lo que a mí me gusta y así entiendo que también a vosotros pues, os puede interesar y sobre todo entendiendo cómo es vuestro mundo, cuáles son vuestros intereses y qué os gustaría experimentar, ¿vale? ¿Cuento lo último? ¿Puedo? ¿Me dejáis? Mira, me preguntan muchas veces, y con esto me despido y os doy las gracias, me preguntan muchas veces que por qué sigo escribiendo. Oye, Dani, si cada vez los libros tienen menos importancia, si cada vez dicen que se lee menos, si cobramos poquísimo. Escribo por dos cosas. Lo primero, porque es lo que más me gusta. Os prometo que el día que me levante sin escribir o sin querer venir a dar una charla, os prometo que me quedo en casa, porque no sería justo ni para mí ni para vosotros que yo estuviera aquí diciendo ¡qué tostón! Y segundo, fijaos, escribo porque la literatura me ha enseñado una de las lecciones más bestias de mi vida. Una lección con la que todavía tengo pesadillas a día de hoy. Fijaos, hace unos años me contrataron para escribir un libro sobre trasplantes. ¿Sabéis lo que son los trasplantes? Cuando una persona muere en determinadas circunstancias, se utilizan los órganos para que otra con una enfermedad grave o terminal pueda seguir viviendo. Pues me contrataron para escribir un libro sobre trasplante, me tuve que ir a vivir al hospital durante unos 6 meses, entonces yo tenía que contarlo todo. Yo he ido en helicóptero a Bilbao por un corazón, yo he ido en helicóptero a Valencia a por unos pulmones, he visto las operaciones de vivo, las operaciones de muerto. Y un día me tocó la parte más complicada de los trasplantes, que es la de preguntarle a una persona si quiere donar los órganos del familiar fallecido. Y os lo prometo que no se me olvidará en la vida, que me dice el médico, Daniel, ahora te toca a ti. Y entro en una sala pequeña, blanca, había una mujer joven con un jersey amarillo. Esa mujer tenía un niño de 6 años que esa mañana había cogido la bicicleta, se había tropezado con una piedra, se había caído y se había dado en la cabeza con la acera. Y el niño había muerto. Cuando se lo dije a esa mujer, que se lo dije yo, esa mujer literalmente se tiró al suelo y se daba cabezazos contra el suelo y solo decía una frase. Pero si hace 20 minutos le estaba poniendo un colacao a mi hijo, ¿qué ha pasado en 20 minutos? Pues que en 20 minutos le había cambiado la vida. Y fijaos en el momento de mayor dolor que esa mujer podía haberme pegado, haberme insultado, haber hecho lo que le hubiera dado la gana. Cuando le pregunté si quería donar los órganos de su único hijo, esa mujer dijo que sí, y gracias a eso 28 niños a día de hoy siguen vivos. Cuando la gente me pregunta, y perdonadme la expresión, que para qué coño sirve escribir, que para qué coño sirven los libros. Fijaos una cosa, antes de ese libro y de esa historia, de cada 100 personas donaban 31, y después de ese libro y de esa historia, de cada 100 personas donan 83. Para eso sirven los libros, para cambiar la realidad. Y eso, chicos, es lo que yo quiero con mis novelas, hacer el mundo un poquito mejor y a mis lectores un poquito más felices. Chicos, muchas gracias. ¿Os ha aburrido mucho? ¿Os ha aburrido mucho?